Hola mis amores, muy buenos días, espero que estén muy pero muy bien. Hoy empezamos un nuevo día de clases y hoy vamos a trabajar inicialmente la clase de sociales. Chicos, vamos a trabajar el tema de la hegemonía conservadora. Primero que todo, tenemos que saber qué es una hegemonía, ¿cierto? Cuando hablamos de hegemonía, es poder. Una hegemonía es donde todo el poder lo tiene determinada parte o cierta persona, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de hegemonía es eso, es poder. Entonces, como su nombre lo dice, hegemonía conservadora, en ese tiempo, durante esa época de Colombia, todo el poder lo tenía el Partido Conservador. Chicos, esta es una parte de nuestra historia que no es muy bonita, ¿cierto? Colombia vivió cosas muy duras, muy tristes. Durante ese periodo pasaron cosas horribles acá en el país, de verdad, cosas muy pesadas. Chicos, resulta que entonces la hegemonía, los conservadores tomaron todo el poder político, todo lo que tenía que ver con el gobierno, todo ese poder lo tenían los conservadores y le quitaron a los liberales la fuerza que ellos también habían adquirido en algún momento, como lo vimos en las clases pasadas, donde pues habían conservadores y liberales, ellos tenían como más o menos una igualdad. Ahorita no, en este momento, durante todo ese tiempo, solo los conservadores tenían el poder. Y ellos pues querían un gobierno autoritario, centralista, o sea, donde una sola persona dirigiera todo el país, y pues le dieron todo el poder a la Iglesia Católica. Digamos que ustedes estarán allá pensando, ay, ¿qué tiene de malo pues que la iglesia tuviera el poder en la educación, ¿cierto? Pero pues no era tan bueno que la iglesia participara de la política, porque pues eso generaba muchos conflictos para la libertad de cultos, libertad de religiones, libertad de expresión, porque pues no era la iglesia como la conocemos ahora, donde de pronto ahorita pues es normal que estemos en diferentes religiones, es normal. mm, de hecho, a ustedes ni siquiera en las casitas los obligan a ir a misa, ¿cierto? Algunos van, otros no van. En ese tiempo sí era, la iglesia tenía demasiado poder, entonces sí era un poco complicado que la iglesia participara en el gobierno. Bueno, chicos, durante la hegemonía conservadora, como les decía, acá pasaron cosas muy malas para el país, cosas que dejaron mucha muerte, mucha pérdida, pobreza. Vamos a hablar de algunas de ellas. Una fue la guerra civil, una guerra civil que se produjo, ¿cierto? Esa guerra, chicos, se llama la Guerra de los Mil Días, que ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre ella. Imagínense una guerra que duró 1000 días, de 1889 a 1992. O sea que fueron 3 años en guerra. Imagínense cuánta muerte y destrucción puede dejar una guerra de 3 años. Perdimos a Panamá. No sé, chicos, si ustedes lo recuerdan, pero Panamá, el país de Panamá, antes era un departamento de Colombia. Nosotros teníamos esa extensión de tierra y esa también se perdió durante ese tiempo. Esta sí, no les voy a contar mucho porque es una consulta que ustedes deben hacer. Tuvimos la masacre en las bananeras, chicos. En la masacre en las bananeras murieron muchísimas personas. Fueron y masacraron a los trabajadores eh, de allá de las bananeras. Entonces, no, pues fue, imagínense lo triste, tanto muerto. Bueno, además de eso, entonces ya voy a contarles qué fue la Guerra de los Mil Días. Chicos, la Guerra de los Mil Días fue un enfrentamiento entre liberales y conservadores, ¿cierto? Fue, pero una guerra total, armada, no como hoy en día que las personas pelean o los partidos políticos pelean sus propias convicciones, pero pues lo hacen a través de, de decirlo, no estamos de acuerdo con esto, sacan leyes porque no podemos aprobar lo que ustedes quieren, porque mire que esta ley de Colombia no permite que hagamos esto, que hagamos lo otro. En ese tiempo no, esas contradicciones los llevaron a una guerra armada donde murieron muchísimas personas, chicos. Inició en Santander, pero ahí rápidamente
se extendió a todo el resto del país, ¿cierto? En ella participaron hombres y mujeres, todos empuñando armas. Y no solo eso, ¿qué es lo más triste, chicos? Niños. Los niños de 10 a 15 años también empuñaron armas. Imagínense, estamos hablando de niños de su edad o incluso algunos más pequeños que ustedes. Ya ellos fueron a la guerra, ya tenían que empuñar armas e irse a matar gente. Entonces imagínense en eso, muchachos, de verdad fue una época muy pesada en nuestro país, muy triste, muy triste. ¿Cuántos muertos? Más de 100.000 muertos causó la guerra de los 1000 días. Dejó destrucción, muchísima. Se destruyeron edificaciones, la economía de nosotros quedó por el piso. Precisamente por eso fue que perdimos Panamá, por la economía, que ya les dije pues que no les voy a contar mucho, pero fue por eso, debido a esa guerra. Entonces Colombia quedó muy mal y además crecieron los odios entre liberales y conservadores. Peor, porque chicos, en ese tiempo el cuento de los partidos políticos de verdad era muy pesado, era muy pesado. Mm, Así como a veces vemos hoy en día con las barras bravas de los equipos de fútbol, ¿cierto? Entonces como usted es del Nazi, usted es del Once, entonces van y se pelean y no saben llevar esa rivalidad. Pero pues no todos. En cambio en ese tiempo sí, era una rivalidad sí de que yo no puedo ni ver a este señor porque es liberal y qué tal. Y esos odios durante la guerra de los 1000 días carecieron aún más. Ellos no me podían ni mirar. Los liberales pues ganaron algunas guerras, ¿cierto? Algunas guerras lograron ganar, pero realmente esa guerra la ganaron los conservadores. Ellos tuvieron todo el poder y ahí fue que perdimos a nuestra amada Panamá, pues porque en ese tiempo representaba mucho. Panamá, yo creo que nosotros sí hablamos por ahí en algún momento de Panamá, de lo importante que era, pues porque nos servía mucho de transporte entre nuestro país y otros países por el canal, pero pues ahí ya no es de nosotros. Bueno, mis amores, esta es la hegemonía conservadora. Triste, ¿cierto? Realmente sí me parece que es una época que vivimos, que no quisiera que jamás se volviera a repetir. Qué miedo nosotros tener que vivir eso, nosotros saber que nuestros niños tienen que ir a la guerra, nuestros hombres, las mujeres, saber que, imagínense muchachos, los papás, hermanos, abuelos, todo el mundo yéndose a guerras donde pues no va a haber en últimas ganadores, porque digamos que los conservadores ganaron, digo que entre comillas, ¿cierto? Porque ellos pues terminaron ganando la guerra, pero cuántas personas murieron, a cuántas personas perdieron, económicamente cómo quedó todo el país y los conservadores hacen parte del país, entonces igual perdieron en últimas. Eso es también perder. En las guerras nadie gana. En las guerras siempre van a haber pérdidas de parte y parte. Entonces, chicos, pues esa es una parte muy triste de nuestra historia que vivimos, pero todas esas cosas se tuvieron que vivir para llegar hasta donde estamos, hasta donde están ustedes en este momento, allá sentados al frente de su computador o de su televisor o de su celular, sentaditos, viendo la clase y no parados en la galería trabajando o no parados en la 23 vendiendo empanadas, porque es que usted tiene que trabajar, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, eso tan bonito. Los niños de ahora, de nuestro país, no pueden trabajar, tienen que estudiar, es un derecho ganado. Entonces, tuvieron que pasar todas esas cosas, niños, para llegar hasta acá y para llegar hasta yo acá donde estoy, acá parada enseñándoles, cuando las mujeres no teníamos inicialmente ningún poder, las mujeres no servíamos sino para hacer de comer, arreglar la casa y criar nuestros hijos y ya. Las mujeres no podíamos trabajar, no teníamos poder, no habían votos, no teníamos derecho al voto. Entonces, muy triste y todo, pero fueron cosas que tuvieron que pasar para llegar hasta aquí, hasta este punto.
Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando, ay, pero pues todavía hay mucha corrupción, ¿cierto? Sí, Colombia lamentablemente flaquea en esa parte, mucha corrupción que hace que el país eh, no esté tan bien como debería estar, porque Colombia es un país extremadamente rico. Colombia tiene muchísimas riquezas, tanta riqueza que a pesar de la corrupción y tanto que nos exprimen, aquí todavía estamos parados, ¿cierto? Entonces sí, fallan muchísimas cosas, pero han mejorado también muchísimas respecto a esa parte de nuestra historia. Bueno, mis amores, esto era lo que les quería contar hoy sobre la hegemonía conservadora, ese poder que causó tanto daño a nuestro país, pero pues qué bueno. Hoy en día han mejorado un poco las cosas. No, un poco no, muchísimo realmente. Bueno, mis chicos, los quiero mucho. Un abracito. Ya nos vemos en la próxima clase, que es la clase de naturales. Eh, Tienen tareita, deben hacer una consultica. Mm, Siempre tenemos hoy cositas para escribir, pero pues esta clase es para la semana, para hoy y para el jueves, entonces ya no les vuelvo a subir clase de sociales, entonces tienen estos días para que escriban, porque no se van a quejar, ay, profe, es que como escribimos de harto, porque es lo que hay que escribir. Entonces me van a pasar bien juiciosos, van a escribir para poder que a la hora de hacer los talleres, que a unos no me les está yendo tan bien, sean capaces de hacerlos. Si ustedes chicos se toman la tarea de escribir lo que yo les mando para que consignen, eso va quedando, eso se les va quedando, muchachos. Pero si no escriben, ahí es donde yo creo que está la falla y por eso es que no me les está yendo muy bien en esos tallercitos. Bueno, mis amores, les mando muchos besitos. Chao.